Hace casi 41 años, Irán llamó a eliminar a Israel. Fue el Ayatolá Khomeini quien declaró el Día Mundial de Al-Quds. Y el propósito es cercenarle los brazos al que llamó usurpador, el régimen de Israel. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento pasó? Hoy analizamos la historia y las consecuencias de uno de los problemas más sangrientos de la especie humana. Siglo XX y siglo XXI han experimentado ya este huracán que arrastra historia, política, geografía y sobre todo y más que todo, poder militar, que se traduce en muerte. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la zona con más tensión en toda la historia, en la historia universal, claro, detrás de la razón. En febrero de 1979, la Revolución Islámica de Irán derrocó al rey Pahlaví. Y a las horas siguientes, lo primero que se hizo fue quitarle el letrero a la Embajada de Israel y ponerle el de Palestina. Reciben así al líder palestino Yasser Arafat. Y no solo se rompe la relación diplomática con Israel, sino se proclama su extinción. و انزجار ما از اسرائیل این تازگی ندارد. ما از قریب 20 سال پیش از این تا حالا راجع به این مسائل بحث و گفتگو کردیم. En agosto de 1979, Israel bombardea un campo de refugiados palestinos en el sur del Líbano, en represalia por el ataque de un grupo palestino que dejó a 4 israelíes muertos. Después de ese ataque, el Ayatolá Khomeini, el fundador de la Revolución y de la República Islámica de Irán, declara el último viernes del mes sagrado de Ramadán como el Día Internacional de Al-Quds, para pedir que se le corte la mano al usurpador Israel y denunciar el destierro de los palestinos. از اولی که در این امور و در این نهضت وارد شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برد. اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگه آسیب نمیبینند، دیگه اسرائیل قدمش را باز پیش نمیارد و ما باید جدیت کنیم که اسرائیل را برانیم از این زمین‌های اعراب. 41 años después de este mensaje, millones de personas se unen a las marchas del Día de Al-Quds en todo el orbe para condenar las acciones de Israel y el maltrato de los palestinos. Hoy, Irán vuelve a vaticinar el fin de Israel. Dice que su fin está muy cerca. La profundidad estratégica del discurso de la resistencia palestina, con su influencia dominante en la geografía de Al-Quds y sus alrededores, ha debilitado la voluntad de los ocupantes, y en estos días se pueden escuchar los susurros del fin del usurpador Israel, incluso en las calles y barracones de Tel Aviv. General Mohammad Hossein Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Israel tiene su mayor aliado en décadas, Donald Trump. Avanza en su expansionismo y se adueña de más territorio. Construye más asentamientos, reprime a los palestinos. Donald Trump ha reconocido a Jerusalén Al-Quds como capital israelí. Trasladó ahí la embajada de Estados Unidos, lo que nadie había hecho. We welcome you officially and for the first time. Y ha propuesto el acuerdo del siglo, repudiado por los palestinos, por favorecer a los israelíes.
Pues ahí están los hechos. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted por estar siempre. Nos censuraron un programa. Ayer incluso hablé con Rubén Ruengas allá en México, que me entrevistó. Muchas gracias, Rubén. Nos censuraron el programa, pero apelé y bueno, YouTube pues ya lo volvió a subir, reconoció que era su error. Gracias a usted por siempre apoyarnos. Y vámonos directo porque hay muchísimas preguntas. Este es un tema verdaderamente delicado. En México es investigador nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es director del canal Tu Profe de RI. RI, como usted sabe, es Relaciones Internacionales. Tu Profe de RI, Jesús López Almejo, que son de verdad muy buenas sus clases. Lo invito yo a usted a que se suscriba ya. Clases gratis. Felicidades, doctor Jesús, por tu noble labor. Escritor, periodista, presentador, siempre ahí con su programa de radio denunciando la injusticia que hay en el mundo. ¿Quién es? Gladiador. Mi admiración para tu trabajo, Pablo Jofré Leal, allá en Chile. Gracias a los dos. Jesús, comienzo contigo. A ver, antes de ir a la historia, a la Nakba y a todos los antecedentes, te pregunto, el Día Mundial de Al-Quds o Al-Quds distingue perfectamente los bandos en el mundo, los que no reconocen el Estado de Israel contra los que sí. Desde el punto de vista académico, desde tu punto de vista, ¿se debe reconocer al Estado de Israel o no se debe reconocer? Por favor, explícanos. El Estado de Israel, querido Roberto, pues antes que nada ya es de facto un Estado reconocido por la comunidad internacional. Recordemos también que los reconocimientos pues se van dando de forma bilateral. Digamos, una vez que hacen parte de Naciones Unidas, en realidad Naciones Unidas sirve como foro para establecer relaciones con los demás países, pero esta cuestión normativa de si se debe o no se debe, tendría que llevarnos a una fase en la cual el derecho internacional tendría que ser más coercitivo. Y para que el derecho internacional sea más coercitivo, es decir, para excluir de la comunidad internacional o para incluir a nuevos actores estatales en la comunidad internacional, la coerción sería de alguna manera vital en el sentido de que hay estados que violan constantemente sus normas, sus leyes, y siguen siendo parte del mismo o impulsores, como el mismo Estados Unidos. Y hay estados que cumplen con toda la normatividad, que tienen un protagonismo menos destacado. Entonces, esta pregunta del deber ser es muy compleja, Roberto, porque entonces tendríamos que preguntarnos con base en qué algo debe ser, con base en qué algo no debe ser. Entonces, más allá de si debe ser reconocido o no, Israel es una realidad. Lo que sí tendría que, digamos, seguírsele insistiendo a la comunidad internacional y a los principales impulsores del orden que tenemos actualmente es hacerles cumplir pues con toda la normatividad, porque para algo está finalmente, ¿no? Y es el estado más violador del orden jurídico internacional. Bien, pero no me quiero ir sin tu sí o sin tu no. Te cambio la pregunta. Entonces, ¿están mal los que no reconocen al Estado de Israel? ¿Están bien los que reconocen al Estado de Israel? A ver. Mira, yo no me pronuncio por un sí o por un no, o por si están mal o si están bien, porque finalmente acuérdate que dependiendo del contexto histórico y de los grupos dominantes en un país y en otro, o los grupos en el gobierno en un país o en otro, es justamente lo que los mueve, el interés de grupo en cada momento determinado. ¿Tú lo reconoces, Jesús? ¿Tú lo reconoces? Sí, por supuesto. Bien. Yo reconozco que existe el Estado de Israel, que es una realidad y que hay que ceñirlo a que cumpla y respete el marco jurídico internacional. Bien, gracias, doctor. Pablo, a ver, pues ya para que te pregunto tu réplica, ¿tú lo reconoces? Y la importancia del Día de Al-Quds, por favor, venga. De inmediato, no, sin ninguna ambigüedad. Puede ser una realidad, puede ser de facto algo que está ahí, pero es una entidad absolutamente, para mí, ilegal. Nació ilegalmente, no hay nada que haya sido exigido para que naciera esta entidad llamada Israel. Recordemos que la resolución 181 recomendó la partición de Palestina, nunca habló de la exigencia de crear un Estado que se llamara Israel. Por tanto, viene desde allí ya el aprovechamiento histórico de un momento que fue el fin del mandato británico en Palestina para que un grupo de sionistas extranjeros, generalmente europeos,
que fueron colonizando Palestina poco a poco, instauraran un régimen, una entidad que llamaron Israel. Eso es la realidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, de facto está hecho ahí. Una cosa es que esté de facto y otra cosa es aceptar ello. Y para mí, como analista, como alguien que está en contra del sionismo, como una persona que cree en la autodeterminación de los pueblos, en este caso el pueblo palestino, no puede existir algo que se llame Estado de Israel, que nace primero y se desarrolla posteriormente sobre los escombros de otro pueblo, sobre las cenizas, sobre la sangre de otro pueblo. En ese plano, entonces, estamos hablando de una entidad que nace ilegalmente, se desarrolla ilegalmente y va anexionando territorios en forma ilegal. Por tanto, lo que uno debería hacer ahí es la creación, exigirle a esta comunidad internacional tan ciega, sorda y muda, establecer quizás un referéndum internacional revocatorio de las creaciones de ciertos estados. En este caso específico, una entidad israelí que, insisto, de facto puede existir, pero no acepto su existencia. Bien. Y en el plano de la importancia de Al-Quds, indudablemente que cuando el imam Khomeini, en agosto del año 1979, declara la necesidad de instaurar un Día Mundial de Al-Quds, lo que está diciendo es la necesidad de tener presente siempre la defensa, no solo de los sitios sagrados del mundo islámico, sino la defensa irrestricta del derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Al-Quds representa el mundo islámico y representa el derecho de autodeterminación de un pueblo que no ha podido ejercer su derecho en virtud de una entidad nacida en forma falsaria. Y desde ese punto de vista representa la desaparición de Israel. O sea, Pablo, no solo no reconoces al Estado de Israel, sino que lo reconoces como una entidad criminal o quizás hasta un engendro, permítame poner la palabra, Pablo. Absolutamente, bien. Absolutamente. Pero insisto en una cosa, la desaparición de Israel como entidad. Bien. La desaparición de esta idea política sustentada en una ideología. Bien. A ver, Jesús, pues, doctor, tienes un hueso duro de roer, y no por decirle a Pablo hueso, pero es un gladiador. Él no solo no lo reconoce como tú, sino que además, como ya yo le pregunté, es un engendro Israel y además una entidad criminal. Tu réplica para pasar a la siguiente pregunta, mi querido Jesús. Bueno, yo respeto mucho a Pablo, la verdad lo he leído y estoy de acuerdo con muchas de las hipótesis que mantiene. Sin embargo, más allá de que nos guste o no, Israel es un estado, es una realidad de facto, pero también de jure. Y el hecho de que la comunidad internacional no pueda hacer más, tiene justamente que ver con esto, Roberto. No es que no quiera, es que no puede. Y no puede por la simple y sencilla razón, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, pues depende en buena medida de Estados Unidos, depende en buena medida del Reino Unido, del Consejo de Seguridad. Y salvo China, que manifiesta cierta autonomía de la influencia sionista y de los grupos de interés pro-Israel en el mundo, prácticamente la política exterior de Estados Unidos y de la Gran Bretaña hacia el tema del Medio Oriente, particularmente en lo que tiene que ver con favorecer a Israel y perjudicar, por ejemplo, a los palestinos o a Irán, pues justamente depende de los grupos pro-Israel, ya está bastante documentado, que luego se traslada en la influencia directa de la política y de la manera en la que Estados Unidos coerciona a estas organizaciones internacionales para desacelerar de alguna manera su resistencia a las violaciones que hace Israel al marco jurídico internacional. Entonces me parece que no es tanto de voluntad, sino más bien de capacidad. Bien, a ver, antes de pasar con Pablo, Jesús, para entender el Día de Al-Quds es necesario entender qué es la Nakba, porque justo esa es la causa palestina que apoya este Día Mundial. ¿Qué es la Nakba, por favor, Jesús? La Nakba significa la catástrofe, la tragedia, porque recordemos que a la par que de alguna manera Israel expresaba su independencia o manifestaba, declaraba su independencia con el apoyo de las potencias mundiales de la época, empezaba o más bien se consolidaba de manera irreversible la tragedia del pueblo palestino. Ya teníamos a unos 400,000 palestinos que habían estado siendo víctimas de un proceso de limpieza étnica por parte de las fuerzas tanto oficiales del ISHUB, que es la organización preestatal judía, la Haganá,
pero también de fuerzas reaccionarias de grupos paramilitares y terroristas como el Irgun y el Stern, que habían ido a pueblos palestinos, a pueblos árabes, a villas árabes de entre 1946 y el 48 a expulsarlos, pero luego, con el inicio de la independencia de Israel, pero de la catástrofe palestina, también viene una guerra de los países árabes, Egipto, Siria, el Emirato Árabe de Transjordania, en contra de Israel. Y entre 15 de mayo de 1948 y enero del 49, esta primera guerra árabe-israelí termina por generar otros 800,000 palestinos más, que finalmente, Roberto, estamos hablando de la población refugiada más antigua del mundo, que hoy en día, al año 2020, estamos hablando ya de 5.4 o 5.5 millones de palestinos refugiados en el mundo, que prácticamente de generación en generación han visto cómo se les escapa de las manos el sueño de regresar a su tierra de origen. Bien, Pablo, pues también te digo, hoy te tocó un hueso duro de roer. Jesús, en este diálogo respetuoso, dice que te respeta mucho, pero que estás equivocado porque es de Yur la existencia. Tu réplica para pasar a la siguiente pregunta, Pablo, por favor. Insisto en un tema, puede ser un tema de consolidación de algo que llaman Estado de Israel, puede ser de facto, puede ser de jure, pero lo claro es que la libertad de los estados es también determinar si aceptan o no la existencia de otro Estado. Hay muchos estados en el mundo que no reconocen a Israel, y eso no implica ni sanciones internacionales, ni ningún tipo de actividad que vaya en contra de esa decisión. Más aún, los estados pueden determinar o no reconocer a otro Estado. Te pongo el ejemplo con el Estado saharaui. La República Árabe Saharaui Democrática solo es reconocida por 88 estados del mundo, y sin embargo está ahí. Existe un pueblo refugiado, existe un pueblo que está sometido a la ocupación marroquí. Es un tema discutible absolutamente, pero aquí hay elementos valóricos, éticos, morales. Yo me voy más por ese ámbito que estar reconociendo un Estado, a una entidad, un régimen que se inicia. Y ojo, se inicia falsamente bajo el concepto de independencia, y ahí discrepo absolutamente con nuestro amigo de México. ¿Independencia de qué? ¿De quién? ¿De quién se independizó Israel? Si Israel no existía hasta el 14 de mayo de 1948. Más aún, lo que hacen estos sionistas extranjeros en suelo palestino es comenzar a consolidar un plan de exterminio del pueblo palestino, aún antes de su nacimiento. Por ejemplo, en abril del año 1947, abril de 1947, está la matanza de Deir Yassin, donde se asesina a 260 palestinos por todas estas bandas paramilitares extremistas, Haganá, Irgun, la banda Stern y todos aquellos que estaban formadas, bajo el marco del Plan Dalet, un plan Dalet que David Ben Gurión definió como un plan destinado a invisibilizar al pueblo palestino, invisibilizarlo desde el punto de vista de su exterminio. Por tanto, alguien que nace en virtud del exterminio de otro pueblo, ¿cómo llamarlo Estado? ¿Cómo llamarlo un régimen legal? Aquí en lo absoluto hay una existencia ética, moral, aunque de jure o de facto ese Estado esté presente ahí sobre un territorio que no le pertenece, sobre un territorio asignado en virtud de la usurpación y el expolio. Es decir, la crisis de conciencia de los países europeos que le dieron el aval para trasladar a connacionales alemanes, franceses, rusos, bielorrusos, polacos a territorio palestino en virtud de otorgarle un hogar nacional al pueblo judío. ¿Quién pagó los platos rotos de esa decisión? El pueblo palestino. Bien. Pablo, la réplica rápido, Jesús, te cortaron, y yo siempre pregunto, aquí debe de haber alguien que no le gusta lo que estabas diciendo, y pues te cortaron, ya no escuchaste a Pablo que te decía que discrepa completamente contigo porque podrá ser de facto de jure, pero los estados tienen la libertad de reconocer sí o no a otro estado, y esa libertad habría que aplicarla. Por favor, rápido, 30 segundos de esto porque necesito más preguntas. Pues es que una cosa es lo que deseamos, idealismo, y otra cosa es lo que vemos en la realidad, y esto tiene que ver también con el tema del realismo político. Justamente ese negacionismo histórico, tanto en el plano regional de los árabes como en el plano local de los palestinos, de los liderazgos palestinos, tanto de Al-Fatah como del Hamas,
fue justo lo que en un contexto de asimetría con Israel los fue haciendo perder cada vez más territorio y que Israel fuera más severo en sus sanciones en contra de los palestinos. Entonces, me parece que en la medida que nos vamos a los extremismos, se pierde, digamos, la oportunidad de los puentes de interacción para avanzar en la causa. Y me parece que es muy importante, ojo, yo no soy ni pro-israelí ni mucho menos, tengo 15, 16 años trabajando el tema, he hecho trabajo de campo en Israel y en los territorios palestinos. Y bueno, nos guste o no, Israel es una realidad de jure y de facto con los efectos muy, muy materialmente visibles, Roberto. Venga, Pablo, pues ya lo tienes y yo te pregunto, todo esto que estamos viendo es súper importante porque lo que estás tocando, Pablo, es la médula del día Al-Quds, que es la defensa justamente de toda esta ideología. Por favor, adelante, Pablo. Y bueno, dale, porque te tengo varias preguntas. Voy a ser lo más breve posible en una réplica. No me gustó en lo absoluto la justificación que hace nuestro amigo de México al tratar de justificar la expansión territorial de Israel en virtud del no reconocimiento de algunas facciones, algunos movimientos de la existencia de este llamado Estado de Israel. Eso es asignarle la culpa a la víctima, no al victimario, porque la colonización y la usurpación ha sido de parte precisamente del sionismo, no del pueblo palestino. Eso es parte de efectivamente una vertiente del negacionismo del cual me señala a mí el invitado, el negacionismo de que aquí ha habido una política de exterminio de un pueblo por parte de otra cantidad de ciudadanos, insisto, que en su origen gran parte de ellos eran europeos, contra un pueblo que ha sido exterminado en función de 72 años de dominio y ocupación. Entonces, en ese aspecto, indudablemente adquiere relevancia el conmemorar días, porque el conmemorar días no es solo un tema simbólico banal, tiene que ver con esencias de recuerdo. La palabra recordar, del latín recordis, significa volver a pasar por el corazón. ¿Y cómo no volver a pasar por el corazón? Y esto no es una cuestión idealista, es un tema práctico, de historia, de recuerdos patentes de las masacres a los cuales ha sido sometido el pueblo palestino. Pablo. Así que en ese plano el Día de Al-Quds es necesario conmemorarlo porque implica tener presente los derechos del pueblo palestino. Pablo, rápido, ¿por qué el imán Jomeini, yo me preguntaba, por qué el imán Jomeini vio la necesidad de declarar el Día de Al-Quds? Y checando sus discursos dijo, esto no es nuevo, dice él, ya venía desde hace décadas hablando de la eliminación de Israel. Yo te pregunto, a lo que se refiere el ayatolá Jomeini es al movimiento nacionalista que había en ese entonces, apoyado incluso por la Unión Soviética en contra del imperialismo. Muchos países árabes no querían la intromisión de Occidente e Israel era justo eso, la intromisión de Occidente. Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué usar la palabra Al-Quds, que también proviene del hebreo? Por favor. Al-Quds, la santa, ¿no? Porque Jerusalén, Al-Quds, la santa, es un punto de unión de tres religiones abrámicas, de tres religiones monoteístas importantes, porque aquí no está en disputa y no está en juicio las creencias judías de los creyentes, está en juicio las creencias ideológicas de aquellos que, basados en una ideología política nacionalista, usurpadora y expoliadora, ha tratado de exterminar al pueblo palestino. Bien. No es un juicio religioso. Y en lo primero que me preguntaba, yo creo que las palabras del imán Jomeini son claras y precisas. A lo largo de todos estos años, dice el imán Jomeini, he advertido a los musulmanes del peligro del ocupante israelí, que en estos días, 1979, ha intensificado sus feroces ataques contra los hermanos y hermanas palestinos. Pido al común de los musulmanes del mundo y de los gobiernos islámicos que se unan para cortarle la mano al invasor y a sus partidarios, es decir, el sionismo y el imperialismo. Nos vamos. E invito al conjunto de los musulmanes del mundo a conmemorar el Día de Al-Quds. Gracias, Pablo. Gracias, te agradezco mucho. Doctor Jesús, solo 10 segundos para una frase que te guste porque nos vamos. Pablo no me entendió, no justifico a Israel, no simpatizo con Israel, pero Israel es una realidad de jure y de facto. Y en segundo lugar, el Día de Al-Quds, el Día de Jerusalén, que significa Casa de Paz, justamente impulsado por el ayatolá Jomeini, fue muy visionario y muy fuerte en términos de legitimar la causa palestina, porque justamente la fuerza y el negacionismo del otro no ha funcionado. En cambio, el posicionar en la mente y en los corazones
de las generaciones venideras, como lo hizo el ayatolá Khomeini, justamente tiene el efecto de legitimar esta causa, no solamente para los árabes, sino para todos los musulmanes, incluso a los no creyentes, querido Roberto. Gracias a los dos, un abrazo, muchas gracias, mucho respeto. Mañana mañana aquí en el programa, Irán llama a unirse a su objetivo y además promete apoyar, respaldar a cualquier persona, grupo, movimiento, país que promueva la eliminación de Israel. Es un tema muy fuerte. Mañana lo analizaremos aquí y preguntaremos las preguntas del periodista. ¿Qué, cómo, cuándo y por qué? Veamos qué nos dicen. Buenas noches. Yo mientras y mi equipo, mejor deseamos la paz del mundo y el diálogo, el entendimiento. Buenas noches nuevamente.